Pues nada, muchas gracias por la presentación extensa, pero igual me hacía falta un par de minutos más para, para la presentación. Bueno, efectivamente, yo no sé, después de todas las excelentísimas charlas que llevamos esta mañana y de la que me va a seguir, esto es como una cuña aquí que, que espero no aburrir a las ovejas, ¿vale? Efectivamente, yo voy a hablarles desde mi punto de vista. Yo llevo pues unos años trabajando en colonias felinas, habrá gente que ya me haya escuchado en alguna ocasión, pero no en colonias felinas. Yo no gestiono colonias felinas, no soy una protectora, no hago nada de esto, sino a mí me interesan los indicadores científicos, ¿no? Es decir, todas aquellas evidencias que avalen si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y qué cosas habría que corregir para hacerlo mejor y conseguir el objetivo que todos tenemos, creo, que es que no haya la sobrepoblación de gatos, es decir, que no haya gatos viviendo en situación de vulnerabilidad, que no hayan gatos viviendo en las calles y que se corrija este problema, porque yo creo que todos podemos llamarlo así, ¿no? Un problema que tenemos como sociedad, para empezar, ¿no? Entonces, la dimensión real de ese problema es lo primero que me gustaría considerar, porque no siempre se tiene claro de qué. Todos sabemos que hay muchos gatos, pero realmente no le ponemos números, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, hay mogollón, en mi pueblo hay muchísimos, hay gatos por todos sitios, pero realmente eso hay que ponerle primero cifras, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que el problema surge de que las gatas son poliéstricas estacionales, es un animal que tiene varios celos al año y que además esos celos están condicionados por las condiciones ambientales, ¿no? Y influyen principalmente 4 factores, que son las horas de luz, ¿no? El fotoperiodo, también la temperatura ambiental, la disponibilidad de alimento y la presencia de machos, sobre todo para, digamos, o la abundancia de gatos, vamos a decir, ¿no? Es decir, la presencia de una población nutrida. Es decir, a más gatos hay, más veces entran las gatas en celo, ¿vale? Porque significa que hay abundantes recursos y biológicamente eso se interpreta como una señal de vamos a reproducirnos porque no se sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, estamos en una situación de cambio climático. Es verdad que antes había muchas partes de España, por supuesto en el norte de Europa, en las que las gatas pues paraban de reproducirse en una época del año y entonces eso contribuía a amortiguar la población. Pero ahora hay una gran parte de España, yo vengo de Canarias, Ruimán también, y allí pues tenemos una situación en la que tenemos la mayor parte del año 12 horas de luz al día, un montón de horas de sol, además una temperatura estable, calentita, además un montón de personas que cuidan de colonias felinas y además hay muchos gatos. Son islas, ¿no? Eso significa que las gatas están entrando en celo 3 veces al año. 3 veces al año, que tienen un promedio de 4 gatitos por gata, cuando no son 5 o 6, vamos a decir un promedio de 4, y sobreviven la mayoría. Vamos a decir más del 50%. Por tanto, eso nos pone en una situación, hay unos esquemas ahí en internet, pero a mí me gusta ser más realista, pero tenemos una pareja de gatos, esos gatos tienen una camada, de la que no sobreviven sino 2, ¿vale? Pero esos gatos son fértiles ya a los 4 meses, vamos a decir, a los 4 meses y medio, y empiezan a tener más camadas. Y los que están tachados son los que han muerto, incluyendo uno de los parentales, ¿vale? Es decir, algunos mueren. Pero aún así, en un año, una pareja nos da 6, 7 gatos más o menos, ¿vale? Quiere decir que si este ciclo no lo cortamos de alguna manera, el crecimiento podría llegar a ser exponencial. No es tan así, porque después cuando se alcanza un número, pues las mortalidades empiezan a aumentar, empiezan las epidemias y tal, y las poblaciones se autorregulan de alguna manera, ¿vale? Pero los números son importantes.
Entonces ya les digo, yo lo que les voy a presentar aquí son datos originales, son datos de nuestro grupo de investigación, y una de las primeras cosas que hicimos con Ruth Manzanares, que, bueno, que vendrá ahora, pero bueno, forma parte del núcleo que yo considero nuestro grupo de investigación, porque hacemos muchos trabajos conjuntos, fue sentar la base teórica de cuántos gatos hay en España. Vale. Nosotros llegamos a una cifra de 1,81 millones de gatos comunitarios, pero que se agrupan en unas 120.000 colonias. Eso podríamos decir que si para cada colonia hay una persona cuidadora, podríamos estar hablando de 120.000 cuidadoras. Bueno, 120.000 cuidadoras no serían 110.000 cuidadoras y a lo mejor 10.000 cuidadores, ¿vale? Hablando de los porcentajes que decíamos esta mañana, ¿no? Y eso presenta unos números ya importantes. Estos datos son obtenidos de cuando Ruth estaba en la Dirección General de Derechos de los Animales, a partir de los datos que los ayuntamientos proporcionan para obtener las subvenciones. Es decir, estos datos son proporcionados por los ayuntamientos. Respondieron 1.100 y pico ayuntamientos de los 8.000 que hay en España. Bueno, pues a partir de ahí se hacen una serie de cálculos, extrapolaciones, no voy a entrar en detalle, y llegamos a esto. Lo que nosotros hacíamos era una proyección a 25 años, ¿vale? De qué pasaría si no se esterilizaba. Llegaríamos a una población de 5 millones de gatos comunitarios en el periodo aproximadamente de 10 años, ¿vale? Y si nosotros empezamos a hacer las cosas bien, pues podríamos llegar a una población de aproximadamente el 20%, que sería bastante más asumible presupuestariamente y de todos los puntos de vista. Pero esto tiene una serie de desventajas, bueno, o sea, de desventajas no, de puntos en contra, y esta mañana hablábamos de la España vaciada. El 75% de estos gatos, de este 1.800.000 gatos, están en zonas despobladas. Entonces están en zonas donde no hay personas cuidadoras, donde hay ayuntamientos con muy pocos recursos. Eso es un desafío monumental. Estos datos es lo primero que tenemos que tener para poder planificar dónde se ponen los recursos, dónde se hace más hincapié, dónde la administración tiene que poner más de su parte, ¿vale? Que probablemente no sea ni en el centro de Madrid ni en el centro de Barcelona, por más que haya que hacer gestión de colonias también ahí. Bueno, esta foto, que parece que no viene muy a cuento, también quiere decir que lo que les quiero representar con este es el barrio donde yo crecí, ¿no? Estas son las casas baratas de Llamán, del patronato en la isla de Gran Canaria, la casa barata le llamaban, porque eran, bueno, para los funcionarios de bajo rango del régimen franquista. Y si se fijan en estas, es que se me ocurrió antes, la hice esta diapositiva antes, porque esta misma semana me encontré con una señora que me conoce de redes sociales y tal, y me dijo, ay, que los gatos y tal, estoy gestionando 3 colonias en este barrio. Digo, ay, ahí crecí yo. Digo, 3 colonias. Si yo cuando era chico, todos estos jardines, estos bloques son, la calle es esto, y entre 2 bloques había unos jardines, y la verdad es que era una idea bastante, estaban infestados, y perdón la expresión, de gatos. Digo, o sea, este problema no es nuevo. Ahora lo llamamos problema, hablamos de colonias felinas, hablamos de personas cuidadoras, los ayuntamientos, hay una ley, pero gatos ha habido de toda la vida de Dios. Es más, diría incluso que en otras épocas ha habido más gatos que ahora. O por lo menos lo que pasa es que los gatos eran invisibles, y yo me acuerdo que entraban hasta en las casas, ¿no? Bueno, estos datos los hemos publicado. Todo esto que les digo son o trabajos que están publicados o están en marcha, son publicaciones científicas, con toda digamos, con todo el desarrollo teórico y de cálculos, ¿no? Pero claro, ahora estamos escribiendo una publicación ya más de corte sociológico, que se llama así, How many cats are too many cats, ¿no? ¿Cuántos gatos son demasiados? Porque es que eso depende. Eso es un concepto también subjetivo, ¿no? Y para ilustrar ese trabajo estamos contraponiendo 3 escenarios en los que hemos hecho campañas de esterilización masiva. Una urbanización de lujo en Lanzarote, ¿vale? Un barrio favela, podríamos decir, en Las Palmas de Gran Canaria, y un entorno de la Red Natura 2000 como es la Isla de la Graciosa. ¿Y qué pasa?
que, fíjense, en Puerto Calero nosotros nos llegamos allí con un problema tremendo, que nos decían un problema tremendo, desembarcamos allí con toda la cacharrería, 4 o 5 veterinarios, voluntarios, trampeadores, no sé quién, y lo que nos encontramos son, ahí están los números, ¿no? 33 gatos, de los cuales el 60% estaban ya esterilizados, y claro, se nos quedó cara de tontos, porque además allí no aparece ni una cuidadora. Tuvimos que hacer el trampeo nosotros, con lo cual no trampeamos a nadie, o trampeamos a muy poco, y allí digo, pero ¿y el problema? El problema, claro, porque el millonario se le entra un gato en el chalet y le hace un agujero entre los rosales y ya la queja al ayuntamiento, y como este señor tiene posibles, que diríamos, pues se le hace muchísimo caso. En el barrio Favela tenemos un censo aproximado, no sabemos, de entre 300 y 400 gatos. ¿Vale? Allí les ofrecimos hacer una intervención, y la gente, bueno, nos ponía la alfombra porque a nadie se había preocupado de los gatos de allí. Les dabas un cupo de 20 gatos y a la media hora tenían los 20 gatos y te estaban diciendo si te podían dar 5 más. No han fallado ni uno, ya llevamos 200, no sé, 200 y pico gatos esterilizados. Y en La Graciosa teníamos una cosa que ni chicha ni limonada, porque era, hay muchos gatos, es un espacio de la Red Natura 2000, pero hay leyes contradictorias, entonces nadie se atreve a hacer nada, y tenemos allí un problema del que luego les hablaré. Por tanto, depende de dónde, los gatos son muchos, son pocos, son una molestia, es decir, el nivel o la intensidad de la queja no puede ser el que guíe las decisiones políticas o las decisiones de intervención o la cantidad de recursos que se ponen, sino que tiene que ser una cosa mucho más objetiva, los números que les decía antes. Bueno, en Puerto Calero se invirtió mucho dinero y ya tenemos el 100% de los gatos esterilizados. En Las Palmas no se ha invertido prácticamente nada, pero llevamos el 70 y pico % de los gatos esterilizados porque la gente contribuye un montón. Y en La Graciosa, y con muchos asteriscos, llegamos a tener un 84% de los gatos esterilizados, pero esa situación ha cambiado un poco más, ¿no? Es decir, que estamos ante un campo de batalla político. Muchas veces los gatos están en el medio de un montón de leyes que son contradictorias. Tenemos, y todos conocemos, y hemos contribuido a la Ley 7/2023, que es una ley que protege a los gatos. Pero por otro lado, tenemos mandatos de conservación, no solo nacionales, sino europeos, que demonizan al gato o a las especies exóticas invasoras, y ahí está el gato con un estatus jurídico que, aunque nosotros tenemos claro, en un tribunal, y un juez que esté, digamos, fuera del tema, puede decir, aquí, ¿qué es el gato? ¿Es una especie invasora? ¿Es una especie amenazante? ¿Es una especie a proteger? Empiezan a hablar de distintos tipos de gatos, de los gatos asilvestrados, del gato cimarrón, del gato esto, del gato lo otro, cuando estamos hablando del mismo animal. Pero tenemos leyes contradictorias. Entonces, lo que hay es un escenario de mucha confrontación, y el gato aparece ahí como un chivo expiatorio muchas veces, ¿no? Es decir, es una forma o una víctima fácil o un problema relativamente fácil de acometer, en vez de acometer los problemas estructurales que afectan a la naturaleza, a la biodiversidad y tal. Siempre es mucho más sencillo decir, bueno, pues voy a intervenir sobre las especies exóticas invasoras y voy a poner aquí dinero para erradicar o intentar capturar gatos y tal. Entonces, en todo este escenario, surgen además alianzas inesperadas, ¿no? Como puede ser la alianza que se ha generado entre conservacionistas, biólogos conservacionistas y cazadores. Dices tú, es una alianza contra natura a priori, ¿no? Porque dices tú, bueno, pero en Canarias se da la circunstancia de que tienen un enemigo común y dicen que no hay nada que una más que tener un enemigo común, ¿no? Tú y yo podemos llevarnos mejor o peor, pero si este nos cae fatal a los dos, seguro que nos va. Entonces el gato es como a por él, ¿no? Unos por una razón y otros porque compite con las presas, pero bueno, en todo ese mare magnum, intentar hacer gestión de gatos, es decir, el que la ley lleve un capítulo dedicado a cómo se gestionan los gatos, ya es un logro, porque es una solución. Propone una solución que puede funcionar, y lo pongo intencionadamente así,
no pongo la solución que funciona, no, la solución que puede funcionar es el método de captura, esterilización y retorno. ¿Y por qué lo pongo en condicional? Porque todos, y la lógica así lo dice, si tú esterilizas y no se reproducen, tienes solucionado el problema. El problema es cuando tenemos 1.800.000 gatos que han sido visibilizados, que no son esos los que hay más probablemente, y las cosas no se hacen con método, porque aquí solo he puesto captura, esterilización y retorno, pero se llama método de captura, esterilización y retorno. Y es verdad que para que esto funcione, y eso está más que demostrado, hacen falta varias cuestiones. Lo primero que hace falta es contigüidad espacial, es decir, no sirve de nada hacer captura, esterilización y retorno si no se hace de forma planificada, ¿vale? Es decir, haciendo un mapa y una actuación coordinada de manera que se empiece a ampliar el círculo de colonias controladas al 100%, es decir, antes de pasar a una nueva colonia tienes que tener la colonia completamente cerrada o lo más próximo al 100%. Si se te escapa un gato de forma sistemática porque es el típico que no se deja coger, bueno, pero uno, no me sirve de nada, que es lo que se hace muchas veces, destinar recursos de forma estéril, si me permiten el juego de palabras, de forma no adecuada a esterilizar 5 gatos por allí, 3 gatos de aquella colonia de allá, 2 de la otra, porque en realidad ese dinero lo estás tirando a la basura. Eso solo sirve para amortiguar un poquito porque acuérdense de lo que les decía, la hembra es poliéstrica estacional, que hay pocos gatos, la hembra tiene más recursos, saca más gatitos adelante. Es decir, que no, los que tú estás esterilizando por un lado, la gata te los está reponiendo por el otro, salvo que los esterilices a todos y después de esta colonia a la de al lado, y a la de al lado, y a la de al lado. De esa forma. Y hay que tener en cuenta que cuando tú haces gestión de gatos, los gatos viven más y los gatos tienen, digamos, mayor tasa de supervivencia, ¿vale? Las crías son más exitosas, ¿vale? Y además hay un fenómeno que muchas conocerán, que es que se abandonan muchos gatos en donde hay colonias bien gestionadas, porque como allí les dan de comer y tal, pues allí se abandonan animales. Con lo cual, este sistema obliga también a la continuidad temporal, no solo espacial, sino temporal. Es decir, no solo tienes que poner los recursos de forma inteligente y bien planificada, sino durante mucho tiempo. Y eso le cuesta verlo al político, porque no es que yo diga, mira, dame algo para esterilizar gatos, y el tío dice, bueno, me sobraron 25.000 euros, te los voy a dar. Eso no se hace así, porque a lo mejor 25.000 euros no te da ni para empezar. Pero es que el año que viene no va a haber 25.000 euros. Entonces, si tú interrumpes los programas y no le das la continuidad suficiente, no estás haciendo nada. Y yo muchas veces digo, no te gastes el dinero, no esterilices ninguno. Gástatelo en las fiestas del pueblo. O hacemos una gestión seria o no sirve. A ver, entiéndanme que estoy exagerando, ¿vale? Pero es verdad, es así de triste. Aquí las cosas se tienen que hacer con método. Entonces, ¿cuándo no funciona el método SER? Bueno, ya se los estoy respondiendo de antemano, pero bueno, muchas veces se oye decir, y a mí me da mucha rabia, dice, no, es que el método SER están empeñados en meterlos en la ley, pero es que el método SER no funciona porque esto y lo otro, porque nunca funciona. No, un método, si se aplica bien, funciona, y eso está más que demostrado. Si tú aplicas mal el método, pues evidentemente, miren, yo veo esta receta en la Cookie Dough de la Thermomix, fabulosa. Voy a hacer bonito con salsa de tomates, alcaparras y aceitunas. Pero no tengo bonito. Ni tengo alcaparras, ni tengo aceitunas, ni tengo tomate tampoco. Entonces lo voy a hacer con sardinas, ketchup. Y, pues evidentemente te sale un aguarijo allí que no se lo come nadie. Y dices, ¿qué funciona más? ¿La receta del Cookie Dough o que yo cambio los ingredientes como me da la gana? Bueno, pues efectivamente un método es un método. Entonces, si se hace el método SER, no es cojo gatos, los esterilizo y los largo para... No, eso no se hace así, ¿vale? Entonces, ¿dónde, por ejemplo, un ejemplo de cómo se pueden torcer todas las cosas?
Nosotros, aquí el amigo Ruimán, con la mejor intención del mundo y es amigo, dijimos, bueno, pues ya tenemos ley. Él está al frente de la Oficina Insular de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, ¿vale? Estaba en ese entonces, ahora ya no está, un poco también por esto. Bueno, pues, oye, todo el día hablando de la Graciosa cuando la ley no, porque claro es que no se puede proteger a los gatos porque es que hay espacios como la Graciosa donde los gatos no se quedan. Entonces yo le digo a Ruimán, oye, ¿y qué problema real hay en la Graciosa con los gatos? Vamos a ver los gatos de la Graciosa. Vamos para allá. Vemos que hay gatos, una cantidad, bueno, controlable, digo, Ruimán. Esto lo esterilizamos todos con la protectora con la que nosotros trabajamos, los veterinarios y tal. En 3-4 días tenemos esto controlado. Oye, pues para allá que nos vamos, efectivamente, hicimos un censo, además un censo bien hechito, con nuestras cámaras de fototrampeo, con todo muy bien organizado, encuestas, censo, tal y cual. Nos vamos para allá y nos encontramos que de 152 gatos que teníamos, solo teníamos esterilizados un porcentaje muy pequeño, menos del 15% de los gatos estaban esterilizados. La mayor parte de ellos se estaban reproduciendo activamente, ¿vale? Y en 3 días de campaña de campaña de esterilización masiva, conseguimos intervenir a 126 gatos, con lo cual, porque claro, la gente nos colaboraba, nos les dieron de comer, hicimos todo como había que hacerlo, sabíamos dónde estaban los gatos, por tanto sabíamos dónde poner las trampas. La primera noche tuvimos que vaciar las trampas para volverlas a poner porque es que caían los gatos, los pobres, como moscas, porque estaban acostumbrados allí, caían 2, 3 en la misma jaula, en fin. La gozada de ir a hacer cerdo y de todos estos pobres no estaban vírgenes total, ¿no? Bueno, pues efectivamente esterilizamos hembras preñadas, previnimos el nacimiento de 39 gatitos que hubieran nacido en esos días, dimos gatos en adopción, todo bien, súper bien. De hecho, nos quedaba un pequeño porcentaje de gatos que no conseguimos, claro, porque la campaña era de un fin de semana largo, pero bueno, con su complicación logística, y dijimos, bueno, como había habido problemas para que nos dieran permiso fuera de las zonas estrictamente urbanas, ¿vale? Aunque la isla de la Graciosa es muy chiquitilla, tiene 29 kilómetros cuadrados nada más, pero es verdad que es un sitio de altísimo valor ecológico. A 1 kilómetro del pueblo tenemos una compactadora de residuos sólidos urbanos, varias fincas, distintas cosas, ¿no? Y sabíamos que allí había como unos 30 gatos más. Digo, bueno, pues si estos se quedan sin esterilizar, esto se nos va de madres en poquísimo tiempo. Entonces dejamos una especie de estación para ir yendo varias semanas consecutivas a ir esterilizando los gatos que quedaban, ¿no? Nuestra predicción era que en cuestión de 9 años tendríamos la población controlada. Eso lleva allí décadas, no, vamos, siglos diría yo, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ahora ya dejamos al 100% o al casi 100% de los gatos esterilizados y se irán muriendo, y nuestros modelos nos decían que en 8 o 10 años tendríamos la situación controlada. Pero nuestra sorpresa es que de repente empiezan a salir nuestros enemigos en prensa, nuestros enemigos digo porque se convirtieron en nuestros enemigos, diciendo que lo que habíamos hecho era un disparate, que a la que ya habíamos capturado gatos, que por qué no nos los habíamos llevado fuera de la isla, aunque no hubiera sitio donde ponerlos, en fin, un montón de cosas, incluso amenazas de denuncias nos denunciaron a la Guardia Civil. Bueno, se formó ahí un follón que, lo típico, el político ya dice, uff. Entonces, esos 30, 40 gatos que nos quedaban por esterilizar, pues no los pudimos esterilizar. Y nuestro modelo decía que a los 2 años, que ahora estamos llegando a los 2 años, tendríamos aproximadamente la misma cantidad de gatos esterilizados que sin esterilizar, porque habrían ido reproduciéndose los que dejamos fértiles y habrían ido muriendo, y efectivamente estamos en esa situación, pero es que dentro de 4 años, dentro de 2 años más, estaremos exactamente en el punto de partida. Es decir, que se ha gastado un dinero público en hacer una campaña, en hacer todo un esfuerzo personal, que es verdad que nos lo pasamos estupendamente, pero que oye, que hay que hacerlo para nada, ¿vale?
Esto es lo que no puede funcionar. De hecho, todo esto está recogido también en un artículo, incluyendo la parte que salió mal. Y de hecho, yo creo que es la parte más apreciada del artículo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes dar al traste con una cosa? Pues por motivos que no tienen nada que ver con el método, tiene que ver con, con la percepción. Es más, con este artículo, y esta diapositiva la pongo porque con este artículo me pasó una cosa que yo no sé si llevo 200 y pico artículos publicados en mi carrera, ¿no? Nunca me había pasado que una vez publicado, la editorial reciba una carta iracunda de una investigadora que no es esta, porque esta está hecha con inteligencia artificial, lógicamente, por protección de datos, pero diciendo que el artículo tenía sesgos, que estaba mal, que estaba todo mal, todo mal. De hecho, a mí me escribe la editorial y me dijo, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues efectivamente, la revista abrió una auditoría y el artículo está perfectamente publicado, los métodos estaban correctamente aplicados, pero es tal la polarización que hay un investigador que se dedica a decir, ¿cómo se les ocurre publicar esto? Que lo que había que haber hecho, lo ponía literal, era coger los gatos y sacarlos de la gaseosa. Y me los llevo para mi casa. Bueno, esto, que parece un juicio sumarísimo de la era soviética, fue el post La Graciosa. Esto es una reunión con el gobierno de Canarias, con Medio Ambiente, con el Cabildo de Lanzarote, con el Ayuntamiento de Teguise, con toda biodiversidad, todo el mundo, incluido el director general de Derechos de los Animales, y en este monitor aquí estaba el de Transición Ecológica. O sea, que estaba toda la plana mayor. Y aquí era yo explicando, oiga, que nosotros esterilizamos unos gatos allí para que no se reprodujeran. Bueno, pero esto, que fue como si hubiéramos entrado, qué sé yo, iba a decir una burrada, pero como está grabado, no. Como hubiéramos profanado un santuario, ¿no? Entrando en La Graciosa a hacer, porque claro, ahí el director general les dijo, bueno, vamos a ver, ustedes llevan 18 años con la ley 47/2007 que les permitía haberse cargado a todos los gatos de La Graciosa si hubieran querido. No han hecho nada y resulta que cuando vamos y esterilizamos los gatos es cuando surge el problema y las denuncias al CEPRON y todo. Bueno, lo cierto es que el gobierno de Canarias, y es así, al poquito tiempo saca una resolución en la que se inventan el método CENR, que es captura, esterilización, no retorno. Esto está por escrito, ¿eh? Esto está por escrito. Entonces, ellos inventan el CENR y un año después, claro, porque esto se lleva a contencioso administrativo, ¿no? Y claro, los ritmos de la justicia son los que son, y un año después viene a dictaminar el tribunal que no se puede denunciar al gobierno de Canarias por esta resolución, porque el gobierno de Canarias ni ningún gobierno autonómico tiene la potestad de crear normativa nueva que diga cómo se tienen que regular los gatos, porque eso ya está regulado en la ley nacional. Por tanto, les dicen, eso podrían ser unas recomendaciones, porque el gobierno de Canarias lo que decía era que no se podía hacer captura, esterilización y retorno, sino no retorno, en los espacios naturales y en un buffer, como en Baleares, inventado de 1 kilómetro alrededor de los espacios naturales, que eso en Canarias es aproximadamente el 45% del territorio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los ayuntamientos de repente dicen, ups, ya no se puede hacer porque el gobierno de Canarias lo dice, y claro, el ayuntamiento tampoco es que sea, ¿no? Y unos servicios jurídicos de la comunidad autónoma le dicen, oiga usted no puede hacer SER sino en el centro del pueblo. Bueno, pues en el centro del pueblo me quedo haciendo SER. ¿Qué pasa? Que las tasas de esterilización que estaban en el 20%, que tampoco es para echar voladores, bajan al 4%. Durante un año, nosotros con Ruth también, hemos calculado cuál ha sido el incremento de la población de gatos. En Canarias, un año después de esa resolución triste, hay 27.300 gatos más. ¿Vale? Entonces, eso también está publicado. Nosotros todos lo vamos publicando para que no... Está publicado en un paper científico y, sorprendentemente, a fecha de diciembre, es decir, un año después, el propio gobierno de Canarias saca este comunicado diciendo que hay que esterilizar urgentemente en la zona buffer,
Claro, porque se dan cuenta un año después que si tú no esterilizas gatos, nacen gatitos, ¿no? Le costó un año, pero bueno, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Ya lo saben, que es causa-efecto. Esterilizas, no nacen, no esterilizas, nacen. Bueno, pues ahí está la resolución y ahora están los ayuntamientos en, oye, ¿y qué hago? ¿Sí o no? Porque, claro, porque no se saben, porque además dan un plazo de 6 meses en los que se puede esterilizar. Después habrá que ir renovando este permiso. Bueno, un despropósito. Eso es lo que no se debe hacer, ¿vale? Que pongo Canarias porque es un ejemplo que conozco bien, no porque le tenga especial inquina, todo lo contrario, me llevo bastante bien con el gobierno de Canarias, pero pasará en otros sitios. Lo que sí funciona, lo que se hace en muchísimos municipios de España, y pongo esos por poner esos, que serán muchísimos más, ¿vale? Y a lo mejor alguno me ve ahí, ay, puso ese que ese lo está haciendo fatal. Bueno, pues no lo sé. Es sitios donde se está haciendo el SER. Pero yo sí que conozco bien el ejemplo de Córdoba. En Córdoba también hemos publicado los resultados de lo que se ha hecho y cuándo se hacen las cosas bien, cómo funcionan de verdad. ¿Y qué es lo que se ha hecho en Córdoba? Pues en Córdoba primero que se ha hecho es trabajar de forma conjunta un montón de gente. Colegios de veterinarios, la Federación de Protectoras de Animales de Córdoba, una especie de, bueno, de FEDECATS, yo creo que lo conoce todo el mundo, o más o menos, es una especie de, yo no sé cómo definir FEDECATS, es como una especie de asociación de estrategia, más que de protección animal estrictamente, ¿no? Es como un concepto muy francés, de hecho es Agnès Dufaux, ¿no? El Ayuntamiento de Córdoba y la Sociedad para el Desarrollo de Córdoba, que es una empresa pública. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Básicamente, aplicar el método SER con método. Y si se aplica el método SER con método, es decir, bien organizado y bien financiado, las cosas funcionan. De hecho, de 225 colonias que nosotros llevamos siguiendo 4 años, ahora ya son 5 años y medio, teníamos, estos son los resultados publicados, ¿vale? Ahora son mejores los números. Tenemos 152 de 225 colonias cerradas al 100%, ¿vale? El resto están aproximándose a ese 100%. ¿Eso qué significa? Que si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos tenido 2.700 gatos más que no han nacido, pero es que encima la población está estabilizada, incluso tendiendo a bajar. De hecho, ya hay bajada de población, pero nosotros lo que dejamos publicado es que dentro de 4 años pronosticábamos que tendríamos un 55% de reducción de la población. En 2028 publicaremos, o sea, valoraremos cuántos gatos tenemos en esas 225 colonias y volveremos a hacer una publicación científica a ver si nuestro modelo es realista o hay que ajustarlo porque siguen los abandonos, o ha habido otros factores o lo que sea, ¿vale? Entonces, todo esto con una inversión que si la ponemos en números brutos podría ser significativa, pero que en coste por persona y año no llega al euro. Es de 0,62 euros por persona y año, es lo que le ha costado al Ayuntamiento de Córdoba, ¿vale? Se han hecho unas 5.000 esterilizaciones y pues se han evitado aproximadamente 3.000 nacimientos. Eso lo estamos ahora reproduciendo en el municipio de Telde, en Gran Canaria, porque también se da la alineación de astros, se da un concejal de bienestar animal muy proactivo, los veterinarios municipales también, el jefe de la policía local también, tenemos la colaboración de Ruimán, de una protectora tal. Y a mí me interesa mucho desde el punto de vista científico el municipio de Telde en Gran Canaria porque tiene de todo. Tiene un aeropuerto, tiene centros comerciales, polígonos industriales, espacios naturales protegidos, zona rural, casco urbano, periurbano, tiene todo. Entonces, para mí, zona turística, o sea, para mí es un municipio donde cada colonia me da un montón de información. Antes hablábamos, y se habló esta mañana también, del concepto One Health, que es un concepto que manejamos los veterinarios, pero que a lo mejor no es tan conocido, o ya empieza a serlo, ¿no? El concepto de una sola salud, porque es verdad que la salud, el término de salud, nosotros estamos acostumbrados a hablar de nuestra salud, pero no es independiente de la salud de los animales o de la salud de los ecosistemas. Por tanto, se presenta como un esquema de todo integrado. Todo influye en todo.
La salud humana depende de la salud de los ecosistemas y de la salud de los animales, etc. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque básicamente esto lo podemos aplicar a la gestión de colonias felinas. ¿Por qué? Porque la salud de los animales, el bienestar animal, la salud individual, la disminución del estrés, la ausencia de sufrimiento, interacciona con la salud pública, con el control de zoonosis, con la gestión de residuos, con la convivencia vecinal. Si vacunamos, desparasitamos, hacemos un seguimiento de la colonia, un seguimiento sanitario, es decir, esa interacción de la salud del animal con la salud pública, la ven, ¿no? A través del método SER, porque el método SER no es solo esterilizar, es sanear también y es proporcionar cuidados veterinarios, ¿no? Y en la gestión, digamos, de los espacios protegidos, es decir, de la biodiversidad, también interaccionan, porque también hay enfermedades que se transmiten de las personas a los animales y de los gatos a la fauna silvestre, y, por supuesto, la gestión de la biodiversidad también es responsabilidad nuestra, es decir, nadie quiere perjudicar a la biodiversidad, ¿no? Entonces, nosotros con esa aproximación estamos trabajando en lo que hemos denominado el proyecto One Cat, de One Health aplicado a los gatos, ¿no? Es un proyecto con el enfoque One Health, One Welfare, una sola salud, un solo bienestar, pero lo que pretende es analizar el comportamiento del método SER o cómo funciona el método SER en distintos ecosistemas, en distintos escenarios, para ir ajustando aquello que haga falta, porque el método SER no es un método perfecto, ni muchísimo menos, ni siquiera es un método único. Como idea sí, pero la aplicación no es tan sencilla. No es lo mismo aplicar el método SER en el centro de un pueblo, en el centro de Madrid, que en un polígono industrial de las afueras. El fin de semana no hay personal, los gatos no hay quien los atienda, entonces tienden a cazar si ese polígono está cerca de sitios de fauna, etcétera, ¿no? Entonces todo eso hay que estudiarlo. Nosotros, y ya me voy, ¿cómo voy de tiempo? No, es que yo me disparo y... Bueno, ¿me queda media hora? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, con mi intención de no enrollarme mucho, al final me he embalado. Pero bueno, en esta última parte de la charla, les digo en lo que andamos, ¿vale? Es decir, todo esto que hemos ido publicando y todo es el diagnóstico del problema, como las consecuencias que hay cuando no se actúa, cuando funciona bien. Pero ahora ya estos son datos más de corte científico, así se yo lo que llamo indicadores de buena gestión. Entonces, para eso usamos estudios de genética molecular, de genómica, que esta mañana decías que no sabías. Bueno, pues básicamente en este esquema se explica más o menos en qué consiste. Ustedes imagínense que nosotros tenemos un excremento de un gato, ¿vale? Y ahí, claro, está el ADN de todo, del gato, de la persona que interacciona con él, de un perro, pero también de todo lo que ha comido, ¿vale? Hay herramientas hoy en día que nos permiten aislar ese ADN, marcarlo con códigos de barras que le llamamos nosotros, por eso se llama metabarcoding, ¿no? Son técnicas de genómica masiva, ¿no? Lo que hacemos es marcar los fragmentos de ADN y amplificarlos y secuenciar todo el ADN y entonces enfrentarlo contra bases de datos y ahí podemos tener información de su estado de salud, del microbioma, de lo que ha comido, etc. Entonces en eso es en lo que andamos, en colaboración con la Universidad de Santiago, con distintos grupos, y ya tenemos algunas ideas. Por ejemplo, con los gatos de la graciosa, acabamos de publicar cuál es su carga de patógenos, porque siempre dicen que es otra cosa que tenemos hablado con Ruth, de escribir algo divulgativo, porque muchas veces los biólogos de la conservación no les parece que les vayan a hacer el suficiente caso si solo se quejan de la depredación de los gatos sobre la biodiversidad. Entonces muchas veces empiezan a hablar de la salud pública para meter miedo, ¿no? No, y es que además pegan un montón de enfermedades. Entonces, bueno, eso también es importante para nosotros estudiarlo. ¿Y qué es lo que nos encontramos en los gatos de la graciosa? Pues básicamente que el 75% de los gatos tenían lombrices, ¿vale?
Dipilidium caninum, que básicamente es un parásito de gato y de perro, por eso es lo de caninum, que se pega por las pulgas, pero no se pega a las personas. Bueno, se puede pegar, es decir, está clasificado como zoonosis, pero te tienes que comer la pulga. En el caso del humano, para contagiarse se tiene que comer la pulga. Eso es muy difícil, eso puede pasar anecdóticamente, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, lo que encontramos que hay una condición que afecta a los gatos y que el método SER puede hacer, o la gestión de las colonias, puede hacer que mejore. Es decir, el control de pulgas en los gatos. Por cierto, ¿alguien que gestione colonias felinas hace control de pulgas? Bueno, pues es interesante hacerlo, ¿vale? Pero por los gatos, no por la zoonosis, también porque dan mal aspecto, porque la gente lo que quiere ver es los gatos saneados y saben que las lombrices se ven muchas veces alrededor del ano, en el pelaje, encima de la cola y como da como asquito, ¿no? Aunque no se pegue. Encontramos un montón de hongos, levaduras, cosas de gatos, ¿vale? Pero que no son ni patógenas ni nada. Y lo que más nos llamó la atención es que las archifamosas enfermedades atribuibles a los gatos, como por ejemplo la toxoplasmosis, estaba en una proporción súper baja. Estamos hablando de ADN de Toxoplasma gondii, de los más bajos o el más bajo reportado en la literatura mundial. Tampoco es que haya millones de artículos, pero bueno, comparados con los 40 y pico % que se encuentran en California, por ejemplo, en un estudio que hay, nosotros encontramos que solo un 8% de los gatos, de las cacas de gatos, tenían toxoplasma. Por tanto, tampoco estamos ante un problema de salud pública de una gran magnitud. Esto, además, y yo creo que es uno de los hallazgos más interesantes de este estudio, es que el riesgo no es uniforme. Estamos hablando de una isla chiquitita de La Graciosa, 29 kilómetros cuadrados. Pero la mayor parte de los patógenos y de los patógenos zoonóticos se relacionaban con la zona de granjas y con la zona de vertederos. Sin embargo, en la zona urbana, donde están los gatos más cuidados, la prevalencia era muy baja, menor del 5%. Es decir, que se distribuía de forma asimétrica y siempre teniendo que ver con gestiones inadecuadas de los recursos, ¿no? De manera que si le damos un enfoque One Health, de una sola salud, el método SER se tiene que complementar con el control de parásitos y con una gestión adecuada de los residuos, ¿vale? Para evitar pues esa propagación de enfermedades que afecten a los gatos y que eventualmente pueden llegar a afectar a las personas. Es decir, en términos zoonóticos, si lo que preocupa es la zoonosis, es mucho mejor gestionar gatos que no gestionarlos. Quiero decir, un gato que se alimente del vertedero es mucho más peligroso que un gato que coma pienso, es lo que les quiero decir, ¿no? Vale. En este mismo sentido, pues ya publicado también, eso también está publicado. En ese mismo sentido y usando las mismas herramientas, hemos hecho ya una primera aproximación de qué es lo que comían los gatos de La Graciosa, volvemos a lo mismo, ¿no? Y en los gatos de La Graciosa nos encontramos, y perdonen que sea tan pesado con La Graciosa, pero es que como allí los pobres gatos los exprimimos como limón y les sacamos sangre, un bigote, el cachito de oreja que se les cortó, todo lo guardamos, caca, sangre, todo. Entonces los tenemos muy estudiados, ¿no? Entonces nos encontramos que el gato de allí lo que comía principalmente, o el ADN que estaba más abundante era ratones, ¿vale? También nos encontramos un montón de cosas del pienso, ¿no? De vaca, cerdo, salmón del Pacífico, obviamente no. Quiero decir, cosas que no están por aquí. Cucaracha, encontramos algo de cucaracha. Y después la carta de los restaurantes de la orilla de la playa, ¿no? Quiero decir, pescado, ¿no? Salmonete, carbonero, breca, todo lo que está, restos de pescado, atún, en fin. Eso es lo que comen los gatos de por lo menos de Caleta de Cebo, del pueblo, los que más nosotros intervinimos. Entonces dices tú, bueno, vamos a ver, cuando estamos diciendo depredación, a ver, es verdad que el gato puede cazar presas y no consumirlas, ¿eh? Y por tanto no te aparece ADN, puede cazar por juego. Pero cuando tú estás allí sobre el terreno y ves que los gatos lo que están es durmiendo en las barcas de pesca o durmiendo a la sombra, y a la que aparece la cuidadora por allí o el tipo del restaurante
aparecen todos, comen y se desaparecen otra vez, dices tú, bueno, esto es mucho, no están depredando, pero es que los datos lo demuestran. Es verdad que después, en cacas que encontramos en medio de la nada, es decir, esto, por ejemplo, es una voluntaria que fue un día a la playa, ya había acabado la campaña y dice, ¡ay, una caca para Octavio! ¿Ves? Ahí está puesta. Claro, y me la cogió y, claro, efectivamente en esas cacas que conseguimos 8 muestras, porque, vamos, es como encontrarte un tesoro, ¿no? Porque no es tan fácil, quiero decir que el gato tiene que ser que te la encuentres la caca. Encontramos en esas 8 muestras ADN de conejo, que es otra especie invasora, que también preocupa, ADN de ratón también, y en un gato, y esto hay que saberlo, encontramos ADN de petrel. Y además no solo ADN, sino plumas y huesos. Quiere decir que ese gato sí había depredado sobre un petrel. ¿Qué gato es? Pues eso es interesante saberlo también, porque a lo mejor, y es en lo que estamos trabajando, no es tan importante, o por lo menos para el político es mucho más asumible si tiene el control de, digamos, la gestión, encomendada la gestión de un espacio natural de la Red Natura 2000 y sabes que tienes una población de 200 gatos, dices, bueno, vale, los estudio, los genotipo a todos, ¿vale? Y hago una gestión selectiva y digo, 180 no me dan ningún tipo de problema, pero tengo que reubicar estos 10. ¿Vale? Porque estos 10 me están dando un problema sistemático de depredación de pardela cenicienta, de depredación de petrel de Bulber, de lo que sea, de paíño, y a estos 10 les busco una solución de reubicar fuera de la isla, de un santuario, de dar en adopción si eso es posible, lo que sea, pero no es lo mismo gestionar 10 que gestionar los 200. Y que hacer lo que me decían, ¿y por qué no lo sacaste de la isla? Pues no lo saqué de la isla, criatura, porque no hay donde poner 200 gatos, que hago, lo suelto en Lanzarote. Es que eso no funciona así. Vale, entonces eso, un evento de depredación de fauna en 112 gatos que nosotros estudiamos es, bueno, pues lo que nos encontramos, ¿vale? Para ir acabando con cositas que estamos haciendo también. Menos testosterona, menos riesgo. Esto es otra cosa que estamos haciendo y es así. Claro, muchos de los problemas que dan los gatos es porque andan por ahí intentando buscar con quién aparearse, ¿no? Y sobre todo los gatos machos, ¿no? Entonces, este es un estudio muy bonito que también lo publicaremos este año, en el que hemos seguido una colonia rural en la isla de La Palma, en el municipio de Barlovento, con una colonia a la que le hemos colocado collares GPS a todos ellos, ¿no? Tienen sus nombres, está alpiste, espadachín, cúrcuma, tal. Bueno, estos gatos los hemos ido siguiendo, va a ser más o menos un año, ¿vale? Las hembras estaban casi todas esterilizadas, pero había 2 machos, que son cúrcuma y secretario, que está por aquí debajo, allí, secretario y cúrcuma. Secretario y cúrcuma se mueven tanto que necesitábamos 2 GPS para cada gato, porque se les gasta la pila. Estaban todo el día dando vueltas por ahí. Miren, este es secretario. Secretario tenía este rango de campeo, ¿vale? Que son, bueno, según este modelo son 297 hectáreas, pero no es tan así. Son aproximadamente 31 hectáreas de terreno que cubría antes de estar esterilizado. Cuando lo esterilizamos, mire cómo se ha reducido el área de campeo en 4 meses. Es decir, ha reducido aproximadamente un 55% si usamos este modelo, que es mucho más fiable, el rango de campeo y el tiempo que invierte en patrullar todo eso. Ese gato ha mejorado el aspecto físico, el pelaje. Tenía un estrés ese gato. Bueno, quiero decir, también estamos midiendo indicadores de estrés. Claro, porque entre cúrcuma y secretario cubría la mitad del municipio y cúrcuma la otra mitad. Que fíjense que las áreas de campeo son más o menos la misma, 31 hectáreas uno y 35 el otro. Solo coincidían en el punto de alimentación, pero los gatos estaban todo el día para arriba, para abajo, vigilando que no le entre un gato, dejando marcas en el pino, peleándose con uno, haciendo todo eso. Ahora no. Ahora están, miren, cúrcuma ha reducido
un 77, bueno, depende del modelo que usamos, pero en 4 meses nada más. Eso es muy importante ponerlo por escrito, porque también te dicen, no, claro, es que los gatos depredan igual si están esterilizados. No, simplemente por tiempo que pasan durmiendo no pueden depredar lo mismo. Es decir, el gato se convierte en un haragán, es decir, se dedica a, bueno, pues tengo comida, tengo refugio y no tengo la pulsión sexual, pues estoy aquí durmiendo y pasando el día más feliz que todo. Por tanto, la capacidad de encontrarse con presas y depredarlas disminuye solamente por una cuestión probabilística, ¿no? Vale, pues esto también se publicará. Y por último, bueno, lo del genotipado individual ya lo dije, ¿no? Es decir, estamos trabajando un modelo que no es tan sencillo, porque tendría que ser un modelo que puedan aplicar los ayuntamientos o los gestores de forma más o menos sencilla, para, digamos, tener un registro permanente que vincule cada gato con sus muestras biológicas, por ejemplo, los excrementos, y poder hacer una gestión individualizada. Sería una cosa muy, muy futurista, pero que ya se hace. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona se hace para multar a los propietarios de perros que dejan las cacas por ahí abandonadas, ¿no? Pues de una cosa parecida, pero aplicada a la gestión de gatos. Y lo último, y ya con esto acabo, es porque yo soy toxicólogo y al final la cabra tira al monte, ¿no? Y claro, a mí cualquier muestra para medir contaminantes me es genial, ¿no? Entonces, claro, los gatos los tienes dormiditos allí para hacerles de todo, esterilizarlos y tal, y tomar una muestra de sangre, lo que nos permite es conocer qué es lo que están, a qué contaminantes químicos se están exponiendo, porque el gato es un centinela, comparte hábitat con nosotros, es un centinela perfecto de la exposición humana a contaminantes ambientales. Por tanto, es una forma de vender que el ser también tiene una ventaja, que es que nos sirve para monitorizar la salud ambiental, ya que lo tienes que hacer obligatoriamente por ley. Pues ahora tienes miles o decenas de miles de muestras de sangre en las que analizar los contaminantes. Y, por ejemplo, gracias a eso, encontramos que los niveles de exposición de los gatos de la graciosa al mercurio son unos riesgos realmente altos. ¿Por qué? Porque están comiendo sobras humanas y porque en la graciosa se come mucho pescado. Y la siguiente pregunta es, oye, entonces, ¿qué pasa con los habitantes de la graciosa? Y ya estamos hablando con el Centro de Salud de Teguise para ver si hacemos un estudio de los niveles de mercurio en la población de la graciosa, porque evidentemente se están exponiendo y mucho, ¿vale? Porque, a ver, es lo que hay, ¿no? Así que nada, esto es un poco lo que les quería contar, creo que no hay nada más. Bueno, eso, los enfoques. Y espero que no estén como yo durmiendo después de esta charla.